Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con este curso de introducción a la programación. En esta clase vamos a continuar resolviendo algoritmos secuenciales. Por lo tanto, vamos a resolver el siguiente. Dice, calcular el área de un triángulo. Yo previamente ya he investigado una fórmula y es la siguiente. Para calcular el área de un triángulo se multiplica la base por la altura y el resultado se divide entre 2. Entonces vamos a identificar las variables y la única manera de poder identificar variables es trabajar con la fórmula. Entonces vamos a calcular el área del siguiente triángulo. Tiene una base de 5 metros, una altura de 3 metros, por lo tanto aplicamos la fórmula. Entonces multiplicamos la base por la altura y el resultado se divide entre 2. Nosotros sabemos que en matemáticas los operadores tienen jerarquía. Por lo tanto, la multiplicación y la división prácticamente tienen la misma jerarquía. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Colocar la multiplicación entre paréntesis. Ya con esto le indicamos al ordenador que primero queremos que se haga la multiplicación y una vez que tengamos el resultado, se divide entre 2. Por lo tanto, el área de este triángulo sería 7.5. Si por ejemplo la base fuera de 10 metros, entonces el área del triángulo serían 15 metros. Pero también podemos trabajar con números reales, es decir, con números con punto decimal. Por ejemplo, 5 metros, 5.3 metros y como altura, por ejemplo, 2.8. Entonces el área de este triángulo sería 7.42 metros. Muy bien, pues ya identificamos las variables, entonces vamos a ponerle un nombre. Aquí vamos a ingresar una base, por lo tanto, esta variable la voy a nombrar como base. Aquí ingresamos una altura y el resultado es un área. Entonces, estas pudieran ser las tres variables, base, altura y área. El tipo de dato, bueno, pues estamos trabajando con números enteros y también estamos trabajando con números con punto decimal. Por lo tanto, las declaramos de tipo real. Nosotros sabemos que cuando se declaran variables de tipo real, podemos trabajar con números enteros y podemos trabajar con números con punto decimal. Bien, pues pasemos al simulador para poder crear el diagrama. Vamos a dibujar un diagrama. Le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner calcular área. Vamos a declarar las variables, esto lo hacemos con la función asignación, escribimos la palabra reservada a definir y declaramos las variables. Voy a utilizar la variable base, la variable altura y la variable área. Todas estas variables las defino como de tipo real. Mostramos un mensaje en pantalla, esto lo hacemos con la función escribir. Decimos ingresa la base del triángulo. Bien, pues este dato lo vamos a asignar en la variable base. Por lo tanto, voy a utilizar la función leer y colocamos el nombre de la variable. En este caso, la variable base. Voy a mostrar otro mensaje en pantalla. Ahora vamos a decir, ingresa la altura. Este dato lo asignamos en la variable altura. Por lo tanto, utilizando la función leer, colocamos la variable, en este caso, altura. Una vez que tenemos la base y la altura, entonces calculamos el área. Para ello voy a utilizar la función asignación. Vamos a decir, área es igual, y entre paréntesis multiplicamos la base por la altura. Y el resultado, ya sabemos, lo dividimos entre 2. Ya con esto calculamos el área. Entonces, una vez que he calculado el área, entonces lo mostramos en pantalla. Por lo tanto, voy a utilizar la función escribir y decimos, el área del triángulo es 2 puntos y fuera de las comillas dobles, concatenamos la variable área. Entonces, de esta manera es como nos quedaría el diagrama.
Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Me pide que se ingrese la base del triángulo. Como base vamos a ingresar 5 metros. Me pide que se ingrese la altura, por lo tanto ingresamos 3 metros. Entonces el área del triángulo sería 7.5. Podemos completar el mensaje, es decir, colocamos una coma y concatenamos el siguiente mensaje. Decimos metros. Entonces lo reiniciamos, ingresamos una base de 5 metros, una altura de 3 metros, por lo tanto me dice, el área del triángulo es 7.5 metros. Muy bien, esto es correcto, lo vamos a reiniciar, ingresamos por ejemplo 5.2 metros y de altura 2.8. Por lo tanto, el área del triángulo es 7.28, en este caso, metros. Ok, de esta manera es como funciona el diagrama. En esta clase hemos identificado las variables, hemos identificado el tipo de dato, en este caso real, y hemos creado un diagrama que nos permite calcular el área de un triángulo. Bien, pues con esto finalizamos esta clase. En las clases siguientes vamos a continuar resolviendo algoritmos secuenciales para que se puedan retroalimentar. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.